Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Más de 1.900 tipos de aves adornan los ya importantes paisajes colombianos con sus plumas coloridas y sus distintos y exóticos rasgos físicos. Sus muchos cantos melodiosos nos recuerdan los innumerables ritmos musicales que existen en este país, en donde lo real siempre se mezclará con lo mágico. Así, con su diversidad, su alegría, su belleza y su magia, nos inspiran a crear este podcast llamado El País de las Aves. Hola, les damos la bienvenida al primer capítulo del podcast El País de las Aves, producido por Fabio Luz Cuentos y Cantos para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El País de las Aves es un podcast sobre biodiversidad, desarrollo sostenible, cambio climático y degradación del ecosistema. Yo soy Eduardo Laverde y nuestro invitado de hoy es Carlos Lora, jefe del Parque Nacional Natural Pisba. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al País de las Aves. Eduardo, muchas gracias por la invitación, igual para el Ministerio y pues queriendo aportar aquí a todo el conocimiento que pueda tener la sociedad sobre temas de conservación. Carlos, cuéntanos un poco de ti, por favor. Yo soy biólogo. La vida me llevó a sorprenderme de la vida y a estudiar de la vida. Entonces la biología me jala al país y de alguna forma me lleva a parques nacionales. Entonces arranco con el Parque Nacional Chingaza. Yo fui jefe del Parque Nacional Chingaza durante 16 años. De ahí me dan la oportunidad de trabajar un poco a una escala más grande, pasar de una oficina de 80.000 hectáreas a cerca de 30 millones, toda la región Orinoquía. Entonces paso a ser director regional, director territorial Orinoquia, encargado un poco de las áreas protegidas y de las estrategias de conservación en el Meta, en Casanare, en Arauca, en Bichada. Y luego regreso a mi función de jefe de parques. Estoy en Sumapaz también un buen tiempo acá, en el Parque Nacional de Bogotá. Y ahora estoy en el Parque Nacional Pisba. Soy jefe de parque del Parque Nacional Pisba. Algo de historia sobre el tema de conservación y por dónde he pasado en el país. Entremos en materia. ¿Qué son las áreas protegidas? ¿Qué áreas se protegen? ¿Por qué se protegen? Las áreas protegidas han sido una estrategia mundial. Es como tratar de cuidar el agua, cuidar los valores naturales tan diversos que tiene el planeta en cada una de sus escalas, en cada una de sus naciones, son veredas y todo, con un mecanismo en el cual se define un área específica, se le coloca un límite, se le coloca una reglamentación y se trata de que eso ayude a proteger valores naturales, proteger el agua, proteger la fauna, proteger espacios culturales, por ejemplo, valiosos también para la sociedad, y pues tiene sus máses y sus menos, porque pues no hemos podido convencer al oso de que se entre al parque, porque pues él vive afuera, porque el parque fue definido con unos límites específicos, pero al oso le gusta vivir afuera. O los flamencos se nos han ido a veces del santuario de flamencos, porque pues igual. Y el agua no solo está en los parques, el agua está también afuera. Entonces, de alguna forma, pensaría yo que son semillas de conservación en los territorios colombianos, las áreas protegidas del país, donde no solo pensamos en el límite, no solo pensamos en lo que hay dentro del parque y proteger el parque nacional, sino en cómo podemos llegar a aportarle a una sociedad de un territorio específico que pueda llegar a asumir la responsabilidad o la corresponsabilidad de la protección de sus valores y algo que llamamos los biólogos los servicios ecosistémicos, esa posibilidad de contar con agua en suficiente cantidad y calidad y que no haya inundaciones ni sequías y que de alguna forma podamos convivir con ese elemento natural que lleva muchísimos miles de años y millones de años en formación en el país. ¿Cuál es el tamaño del Parque Nacional Natural Pisba? El de Chingaza era unas 80.000 hectáreas, el de Pisba estamos entre 30 y 40.000 hectáreas, es un poco más pequeño. Se define más pequeño también por sus valores naturales y especialmente por el valor histórico-cultural de la Ruta Libertadora. Por ahí pasó el Ejército Libertador atravesando el páramo de Pisba y, digamos, generó un cambio en el país, da origen a la nación. A la nación como país. Entonces casi que la existencia del Parque Nacional Pisba se agradece por el paso de Bolívar por esa misma ruta. Entonces protegemos el camino histórico que pasa, es una columna vertebral del Parque Nacional y es un camino vivo, ¿no? Sigue siendo utilizado. Todas las semanas pasan campesinos por ahí por el camino, es otro de los valores importantes. Y toda una riqueza natural que está en toda la cordillera, en la parte norte de la cordillera oriental,
que va casi que desde el lago de Tota, pasando por Pisba hacia el Parque Nacional en Cocuy y continuando hacia el Parque Nacional Tamay, Venezuela. Son los corredores de alta montaña, de bosques y de páramos en ese costado. Esto hace que en ese territorio se pueda desarrollar todo tipo de actividades agropecuarias, de ganadería. ¿Qué actividades realmente están permitidas y qué actividades realmente están prohibidas en estos territorios? Digamos que eso ha sido un desarrollo no solo institucional, no solo legal, sino social, de comprender cómo podemos hacer conservación. La Política Nacional de Conservación, de Protección de la Biodiversidad, establece que hay que hacer 3 cosas con la diversidad. 1, conocerla. 2, conservarla. Y 3, usarla. Entonces el tema del uso empieza a entrar dentro del contexto de la conservación y empieza a entrar también en el desarrollo de las diferentes áreas protegidas. Nosotros tenemos una historia muy fuerte de tenemos que parar lo que está pasando en el país, vamos a definir áreas protegidas. Y arranca el sistema de parques nacionales, las mayores restricciones, las mayores reglamentaciones y también la mayor complejidad en un territorio que está haciendo de todo, en todo lado, y ponerle normas. No, usted no puede dejar la ropa ahí, ¿sí? Como si fuera una casa. Usted no puede hacer esas cosas ahí, tiene que hacerlas en otro lado. Oh, ¿por qué si es mi finca? ¿Y por qué si yo vivo aquí y llevo 3 generaciones? Etcétera. Todo en todo un contexto nacional. Y de alguna forma, la transformación ha llevado a que haya áreas protegidas, por ejemplo, ya actualmente, y si uno revisa las categorías de áreas protegidas últimas, tienen uso sostenible. Son distritos nacionales de manejo integrado, por ejemplo, que están a cargo de parques nacionales. O son áreas protegidas regionales que no están a cargo de parques, sino de las corporaciones, y que empiezan a tener también una corresponsabilidad a nivel de las regiones y de otros recursos que pueden ingresar a las áreas protegidas y a la conservación. Y tenemos una de las cerezas del pastel, la conservación privada, las reservas naturales de la sociedad civil. O sea, yo puedo tener mi finca y puedo hacer conservación privada porque yo lo quiero hacer. El Estado me reconoce como área protegida, mi finca o un pedacito de mi finca en el cual hago conservación. 1 hectárea, 100 hectáreas, 1000 hectáreas. Ya tenemos más de 1000 y pico, casi 1500, creo que son reservas naturales de la sociedad civil y siguen creciendo. Gente que quiere hacer conservación y que le reconocemos como sociedad, que ellos aportan a todo lo que estamos haciendo como país. Carlos, ¿cuáles dirías tú que son las áreas protegidas más importantes en Colombia? ¿Cuáles son las que, digamos, tienen mayor importancia en este momento y a futuro? Ese es un reto grande. A mí me preguntaban, por ejemplo, ¿cuál es la que más le gusta? y pues eso depende del estado de ánimo. Me encanta el mar. He vivido en la montaña. Las cascadas son absurdas en las áreas protegidas y muchos espacios naturales del país. Entonces, cuando uno habla de importancia, tiene que mirar la escala. Hay áreas de una relevancia gigantesca. Entonces uno diría, ¿cómo no va a ser importante un área que le da agua a 10 millones de personas? Es importante para el país. El Parque Nacional Chingaza es una de las áreas que ofrece y que de alguna forma, no solo pueden haber otras áreas que dan más agua que Chingaza, pero pues se conjuga todo el sistema social y geopolítico alrededor del agua. Tenemos una sociedad que no tiene agua, en una sabana que está creciendo y que le está llegando mucha gente y que de alguna forma tiene que pensar su agua a 100 años. ¿Dónde está? En Chingaza y en Sumapaz, en las fuentes únicas de agua que hay cercanas a Bogotá. Entonces, esos elementos empiezan a diferenciar áreas. En cada región hay áreas de alta importancia. La Sierra Nevada de Santa Marta le da agua a toda la costa. Nacen todos los ríos. Ríos para el Cesar, ríos para la Guajira, ríos para el Magdalena, ríos para todo lado. El Parque de los Nevados y todo el eje de los Nevados y aún así de Cordillera Central. Toda la economía de Tolima, el eje cafetero, del valle, la caña, toda la agroindustria fuerte del país está en ese núcleo y está favorecida por también sistemas hídricos que nacen en Cordillera Central. Entonces yo creo que más que si hay alguna importante o no, depende mucho de la escala y aún así pensaría que hay áreas protegidas muy pequeñas con unos valores gigantescos para una sociedad específica. Es el agua con la que la vereda, el municipio, el departamento se abastece. Parque Natural Regional Quebrada La Honda, agua de Villavicencio. Entonces, pues Villavicencio ama su parque natural.
porque pues es más relevante que Chingaza. Chingaza no le da agua y está un poquitico arriba del Parque Natural Quebrada la Honda. Entonces es relativo, y sí los valores no solo de naturaleza que tienen, sino del servicio que prestan y de digamos, de su vínculo con la sociedad, es lo que define su nivel de importancia a diferentes escalas. ¿Hay algún área en Colombia que debería estar protegida y no esté protegida, o estamos cubiertos, digamos, a lo largo y ancho del país? Pues ese ha sido un reto grande, porque nosotros arrancamos con la urgencia. Hay que definir áreas protegidas. ¿En dónde? Agua. Muchos de los primeros parques nacionales tienen que ver con el páramo. Selvas. Amazonía y todo el conjunto empezamos a concentrarnos en diferentes regiones que vamos dándonos cuenta que se nos van quedando flojas. Definimos parques en las costas. En algún momento, hace como unos 10 o 15 años, nos dimos cuenta pero nos están faltando cosas. O sea, no, en los términos de parques no somos representativos, no estamos representando los valores naturales del país en las áreas protegidas. Entonces empezamos a mirar qué nos falta. ¿Y qué nos falta? Los desiertos, los bosques secos. Porque ¿a quién le importa un desierto si ahí casi no hay nada? Lo que hay es único, porque ha luchado contra unas condiciones climáticas muy fregadas. Entonces hay unas especies endémicas, hay unas especies medicinales, las pequeñas plantas, los pequeños reptiles que viven. Entonces empezamos a mirar cómo los bosques secos podían ser prioritarios y empezamos a definir áreas protegidas en bosques secos. La Orinoquia. En la Orinoquia teníamos solo los parques de montaña que protegían el agua de la Orinoquia, pero las sabanas, solo Tuparro. Entonces era prioritario entrar a la Orinoquia. Unas sabanas inundables en Casanare y Arauca, como 3 millones de hectáreas de sabanas inundables, donde el río Meta se desborda hacia Casanare y Arauca. La altillanura, desde Villavicencio hasta Albichada, gigantesca, con una riqueza impresionante en biodiversidad. La confluencia entre el Orinoco, las sabanas y las selvas. Una selva sabana, ¿sí? Selvas transicionales las llamamos también. Y pues ahí había que trabajar también. Y el mar. Colombia es 50% mar. No habíamos creado casi nada de áreas protegidas en el mar. Algunas islas, algunas costas, pero el mar. Empezamos a declarar áreas protegidas marinas. Y si tú ves también el desarrollo último de declaración de áreas protegidas, es marino, áreas completamente marinas. Es obvio por el tamaño y la extensión de los parques que el equipo que trabaje en pro de su protección debe ser grande. ¿Qué tipo de personas o qué personas conforman estos equipos? Los guardaparques son la columna vertebral. Digamos que tú tienes personas, lo llamamos nosotros operarios, en el Indereno lo llamaban guardabosques, de su nivel. Y una cantidad de personas también de capacidad técnica, de diferentes capacidades técnicas en educación ambiental, en restauración ecológica, en generar acuerdos con las comunidades, en la posibilidad de acercamiento con una comunidad y generar confianza para hacer el acuerdo, etc. Entonces, ese elemento, y pues indudablemente los profesionales también que se encargan de diferentes temáticas, ya mucho más técnicas, sociales, biológicas, comunicativas. Tenemos comunicadores también en los parques nacionales. Entonces ahí hay un conjunto de guardaparques que son fundamentales. Pero creo que es importante algo que se está dando como señal en este momento también, y es que la función nuestra casi que es darnos cuenta de qué está pasando dentro de un parque nacional para que como sociedad actuemos. Más que el hecho de quiénes son los que se encargan de la conservación, es cómo nos encargamos como sociedad colombiana, como ciudadanos, como habitantes de un país, para proteger estas áreas de conservación. Todos somos guardaparques. Carlos, ¿qué expectativas tienes tú a futuro con esta temática? ¿Piensas que la gente va a seguir gastando y gastando, o cada vez va a ser más consciente de la importancia de los recursos que tenemos y su cuidado? Yo lo veo con esperanza. Hay unos puntos críticos que tenemos que enfrentar, pero no son los puntos críticos de conservación, son los puntos críticos de país. Donde tenemos que construir país, donde no hemos construido país, ahí sufre todo.
Está sufriendo la gente, está sufriendo la ciudad, está sufriendo la legalidad y está sufriendo la naturaleza. Entonces ahí nosotros vamos en conjunto con lo que está pasando con todo el territorio. Y eso tenemos que enfrentarlo como país. Sin embargo, en gran cantidad del país, donde digamos que se tiene esa gobernabilidad de país y donde contamos con toda la institucionalidad, yo sí tengo mucha esperanza. Digamos que ha disminuido, que la generación de conciencia, que es clave. Nosotros teníamos, por ejemplo, unas charlas con el profe Mocus y toda su visión de las reglas y cómo se obedecen las reglas. Un área protegida son unas reglas establecidas en un territorio específico para proteger unos valores naturales y culturales. Y él nos hablaba de 3 niveles. La conciencia, la posibilidad de que las personas tomen buenas decisiones desde sus propios valores. ¿Cómo fortalecemos esas decisiones individuales? ¿Cómo fortalecemos las decisiones colectivas cercanas? Entonces, ¿cómo la esposa regaña al marido y le dice: ¿usted qué va a hacer allá en la montaña a cazar para qué? Aquí tenemos comida. O busquemos otra forma. ¿Por qué va a ir a hacerle daño a los animalitos? O el niño se lo dice. O el padre de la iglesia le dice. O sus amigos. Entonces, digamos que ese rechazo social a actividades que se hacían antes, o ese reconocimiento social a cosas que se hacen. Decía un campesino en un trabajo que hicimos de comunicación, nos decía Roque en Chingaza, que hicimos también un manejo comunicativo, decía: yo protejo el oso de anteojos. A mí el oso me mató una vaca, pero yo lo protejo. Yo me pongo la camisa de la conservación. Él asume que pues, está viviendo en una zona donde él comparte su finca con el oso de anteojos y él le mató una vaca. Entonces empieza a hacer también ese reconocimiento también que se puede dar desde la sociedad a acciones consecuentes, es absolutamente clave. Y luego si viene como tercer nivel, la autoridad, donde tenemos que mirar si la sanción, si actuamos con la policía, si actuamos en conjunto como con las leyes para poder llegar a actuar. Y en esos casos sí puede haber, digamos, muchas acciones que necesitemos hacer. Porque pues igual, este país tiene mucha costumbre de ilegalidad y de macroilegalidad. O sea, redes ilegales de tráfico de madera, de tráfico de especies, de animales, de narcotráfico, de deforestación. Hay mucha gente poderosa metida, entonces sí necesitamos como país enfrentar eso, y ahí muy probablemente vamos a necesitar a la policía porque ellos pues tienen conciencia, saben muy bien lo que están haciendo y pues no, necesitamos actuar de forma diferente. Carlos, siempre hemos oído que la Amazonía es el pulmón del mundo. ¿Cómo es su situación actual y cómo la ves a futuro? La Amazonía es un reto para el país. Casi que el error que hubo hace muy poco, creo que fue un año y medio, donde se distribuyeron las vacunas del COVID para todos los departamentos y no estaba la Amazonía. Es una pequeña señal de ese olvido. Y digamos que eso que existe en el mapa, pero no existe en la conciencia ni en la acción. Entonces, reconocer qué es la Amazonía, reconocer esa importancia de ese tapete impresionante verde, que pueden ser 3 horas de vuelo hacia Leticia con un tapete verde completo, y uno no entiende bien ese tamaño tan impresionante que es de país que hay ahí, y eso no está vacío. ¿Sí? Ahí hay millones de ciudadanos colombianos que la biodiversidad es parte del país, y estamos luchando para que tenga derechos la naturaleza. Entonces, ¿qué derechos tienen las dantas y los peces de los ríos y el tigre que vive en Chiribiquete y todas esas cosas? De alguna forma hay unos valores impresionantes que se tienen que evaluar qué tipo de afectaciones tienen. La Amazonía es una parte de la Amazonía. O sea, hay un trabajo internacional. Hemos hecho varios proyectos, pero nos falta todavía una estrategia internacional de protección de la Amazonía, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con todos los que compartimos con Venezuela. Y en ese sentido de actuar en colectivo y actuar de forma integral, hay elementos muy importantes. Esas fronteras que se están presionando y todo el tema de cómo controlar la deforestación, ¿sí? No solo con la policía, sino con incentivos a la conservación. O sea, cómo frenar esa frontera de actuación y que está mellando los bosques de la Amazonía. La consideración étnica.
Una de las riquezas más grandes que tiene este país son sus pueblos indígenas. Hay cantidades, hay conocimientos, hay especies, conocimiento asociado a especies de ellos sobre medicinales, y es una historia de miles de años que vale la pena apropiar al país también como un elemento de reconocimiento y un elemento de valoración y un elemento de vida. Hay muchos indígenas que se están dedicando a sacar oro, porque la cadena de valor les pagamos porque saquen oro, no le pagamos porque cuiden la Amazonía y porque el conocimiento se use para el país y se use para la humanidad. Entonces, esas riquezas hay que reconocerlas y en la Amazonía continúan. Entonces, tú estás entrando y empiezas a darte cuenta de quiénes son los guardaparques de la Amazonía, cómo podemos llegar a actuar y si necesitamos que el país actúe en conjunto. Nosotros muchas veces decíamos, para poder proteger los parques necesitamos proteger la Amazonía. Si el país se apropia de la Amazonía con todos sus mecanismos de Estado, muy probablemente los parques va a ser muchísimo más fácil conservarlos. ¿Sí? Porque vamos a tener sociedades atendidas en temas de sistemas productivos, muy posiblemente vamos a tener productivos sostenibles, vamos a tener el Estado controlando los territorios, los ríos, las fronteras, entonces no se nos van a entrar los mineros del Brasil y de otros países a hacer daño a nuestros ríos. Es un reto grande y es un reto colectivo como país y yo creo que todavía hay esperanzas, tenemos un territorio grande, pero tenemos unas amenazas en frontera que son impresionantes, que pues se requiere la acción del Estado y la acción del colectivo nacional. ¿Cómo ves el panorama del ecoturismo? ¿Piensas que es algo que podemos aprovechar? Yo creo que el papel que pueden estar jugando las áreas protegidas, los parques nacionales, las zonas de importancia ambiental, una cascada en cualquier sitio en el país que tiene alrededor un pequeño bosque, es fundamental para la sociedad y para el futuro del país. ¿Cómo hacerlo? Sí, es lo clave. O sea, ni siquiera es dónde. Tenemos muchísimo. Muy posiblemente le podemos hacer vías de acceso, se puede llegar a caballo, se puede llegar a pie, hasta muchos sitios. Pero el cómo tenemos que concentrarnos, porque lo que hemos hecho normalmente en temas de turismo sí es desarrollar todo el sector turístico, pero digamos que nos hemos puesto después a tratar de arreglar un poco el qué pasa en esa zona, en Santa Marta, en Cartagena, para poder que no haya tanto impacto social y que no haya impacto ambiental por la cantidad de turistas. Aquí tenemos que hacer una reflexión previa, un ordenamiento previo. Hay que ordenar la casa para poderla abrir. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos avanzado mucho y hay herramientas para ordenar la casa. Entonces, bueno, necesitamos arreglar la sala. Listo. La capacidad de carga, entonces, ¿cuántas personas pueden entrar? Vale, arreglemos la cocina. Entonces, miremos cómo los servicios pueden llegar a estar. ¿Quién va a dar los servicios? Se los dejamos para que pasen como en Costa Rica, para que lleguen todo el planeta con los recursos japoneses, alemanes, de todo el sector turístico grande que establecen hoteles y que dan en los alojamientos y que dan en la alimentación y que contratan a los locales de cocineros, de guardas, ¿sí? Y que les pagan poquito, pero el gran negocio está en otro lado. Entonces, ¿cómo ordenamos para que esas cosas estén enmarcadas pero tengan un acceso de beneficio, digamos de beneficio mutuo, que es mucho lo que estamos hablando también en el tema de conservación? Cómo gana la conservación, cómo gana la naturaleza, cómo no se destruye por la entrada de gente. En eso están todos los extremos. No queremos ecoturismo, no queremos turismo. Hay una posición muy fuerte también ahí porque eso hace daño y en muchas ocasiones tienen razón. ¿Sí? Desordenado, basura, la gente acampa, hace fogatas al lado de las lagunas de páramo. Es una locura. Desordenado no, ahí estamos de acuerdo. Abierto completamente tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio donde hacemos una acción colectiva, ordenada y podemos llegar a hacer una intervención en cada uno de los sitios, no necesariamente en todos, donde podamos llegar a mirar que hay un potencial, donde podemos actuar en conjunto, donde hay un beneficio alto al ordenamiento local, al ordenamiento social, productivo, ambiental, local, y se da un beneficio también hacia la conservación. Es uno de los incentivos a la conservación. Entonces sí, es una herramienta donde toca aprender a manejarla muy bien,
es de doble filo, ¿sí? Se me puede salir de las manos fácilmente, entonces tengo que estar generando espacios de autorregulación de esa herramienta para que funcione. Potencial, todo en el país. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Eduardo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Ministerio también por esta labor de socializar todo el conocimiento y la experiencia que tenemos como sector ambiental en muchos aspectos, y dispuestos desde Parques Nacionales a seguir colaborando. Este fue el primer capítulo del podcast El País de las Aves, producido por Fabulous Cuentos y Cantos en SoundLab para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia, país